Buenas noches, estudiante M3. Vamos a empezar con esta guía de entrevista, de las cuales son 15 preguntas. En primer lugar, voy a hacer la presentación. Dice así, estimado participante, la presente entrevista forma parte de una investigación académica desarrollada en el programa de maestría en docencia universitaria. Su propósito será comprender las experiencias vividas del uso de inteligencia artificial en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de educación superior Trujillo 2026. La información proporcionada será tratada de manera confidencial, anónima y exclusivamente para fines académicos. Su participación será de manera voluntaria. Con su autorización, la entrevista podrá ser registrada para facilitar su transcripción y análisis posterior. Entonces empezamos con dos preguntas de apertura, estudiante M3. Primera pregunta. ¿Desde cuándo comenzó a utilizar inteligencia artificial en sus actividades académicas? La verdad comencé a utilizar las herramientas de inteligencia artificial casi el año pasado, recién a inicios de 2025. Fue cuando descubrí lo que es ChatGPT y otras plataformas similares, ¿no? Y que me permitían generar respuestas rápidas y un poco más adecuadas, ¿no? A las tareas que me pedían, etcétera. ¿Y qué aprendió a partir de esa situación, cuando empezó a usar ya o a conocer estas herramientas que empezó con ChatGPT? Que me ayudaban bastante en el tema académico, ¿no? Que podía entrenar la IA y poder pensar prácticamente como yo, pero más que todo como un apoyo porque igual tiene sus defectos, ¿no? A veces no te da lo que quiere exactamente y para eso estás tú para entrenarlo, la IA. Exacto. Pregunta 2. ¿Con qué finalidad suele utilizar estas herramientas generativas? A veces para resolver dudas puntuales, ¿no? Como conceptos, algunos temas que no comprendo bien. También como mencioné, apoyo de investigación para encontrar fuentes o resumir información muy extensa. También para organizar ideas, practicar ejercicios, no más que estoy en matemática, esto. Muchas veces le pido a la IA que me ayude en alguna parte que no entiendo, me explique por qué sale esto, por qué se hizo este procedimiento. Incluso para traducir textos académicos, no resumirlos, generar preguntas, etcétera. O sea, ¿le considera como una ayuda, una necesidad, una ventaja a la... Eh, en realidad es todo eso, porque te salvan de muchas veces de no saber nada a poder entenderlo mediante lo que tú le pidas a la IA, ¿no? Como toda investigación estudiante M3, hay un objetivo general, luego se desprenden los objetivos específicos, ¿no? Entonces, como objetivo general, tenemos tres preguntas. Empezamos con la pregunta 3. Cuénteme una experiencia significativa en la que haya utilizado inteligencia artificial durante su formación académica. Mm, Normalmente utilizo mucho la IA cuando tengo que elaborar proyectos de investigación, Ujú, pero mi finalidad usándola no es copiar y pegar tampoco, sino ah, ahorita en este ciclo que estoy en quinto, ujú, eh, tengo por sí el curso de investigación, de colección de datos, ujú. recopilación y recolección de datos, de instrumentos. Entonces, ese curso me ha servido para inspirarme en hacer un emprendimiento en el curso de economía y a partir de ello preguntarle a la IA cuáles son las. Ujú, claro. Pregunta 4. Desde su opinión, ¿por qué es importante desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes universitarios? ¿Cómo? Pregunta 4. Desde su opinión, ¿por qué es importante desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes universitarios? Um, Porque
Si no, podemos depender esto de la guía, ¿no? O sea, no es tan bueno de que nosotros solo, como dije en un principio, copiamos y pegamos tal cual está en una herramienta artificial, ¿no? Sino también por generar esa capacidad de reflexionar esto, generar esto, conceptos abstractos y entender lo que decimos, lo que leemos. Perfecto. ¿Y en qué caso considera que podría debilitarlo? O sea, ¿no? En este caso, el pensamiento crítico, al usar inteligencia artificial. ¿En qué casos? Como dije, cuando copiamos y pegamos de frente el tema que estamos esto, en duda, qué es lo que significa o de qué se trata, Ujú. ahí nos hacemos un daño, ¿no? En creerle a toda la IA, cosa que no, no es así. Como dije, tiene sus errores igual y nosotros estamos para eso, para también intervenir en ello. Claro, bien. Pregunta 5. ¿Cómo repercute o cómo influye o qué consecuencias trae, ¿no? Que la inteligencia artificial, ¿no? En la formación del pensamiento crítico. ¿Cómo repercute eso? La IA en la formación del pensamiento crítico. Mm, básicamente en cuestionar, ¿no? Muchas cosas, mucha información que me da la IA a veces genera respuestas incorrectas, ¿no? Y a veces me hace volverme más estricta en ese sentido y pedirle, no, esto no es lo que te pedí y vuelve a generarme, o a veces le pido, no, que piense como un experto en investigación, un experto en tal curso y que corrija tales errores que sé que al leer hace eso, ¿no? También en el análisis y en la toma de decisiones. Este, En toda investigación tenemos un objetivo general, luego se desprenden ahí los objetivos específicos. En este instrumento, como objetivo específico, tenemos tres preguntas más. Empezamos con la pregunta 6. Describe una situación concreta en la que haya utilizado inteligencia artificial para desarrollar una tarea, puede ser una exposición, un ensayo o un trabajo académico. Normalmente para los cursos nos piden lo que son organizadores visuales. Entonces lo que yo normalmente hago es adjuntar el material de la clase, el PDF o Word, incluso la rúbrica, y pedirle según esos dos materiales, anexarlos Ujú, y que me genere lo que debería ir en un organizador visual, ¿no? Puede ser un mapa mental, un organizador conceptual, etcétera, ¿no? Dependiendo de la tarea. ujú. Bueno. Pregunta 7. ¿Qué actividades académicas realiza habitualmente con apoyo de inteligencia artificial? Como dije, para organizadores visuales, para proyectos de investigación, para ideas de emprendimiento, para resolver esto, situaciones, problemas matemáticos, hasta incluso cuando me he sentido un poco indecisa en qué hacer en el tema académico, también es un apoyo, ¿no? Como te dice, es mejor que hagas esto y lo otro, y muchas cosas más. ¿Cómo ha cambiado su manera de estudiar desde que utilizó herramientas de inteligencia artificial? La verdad, en el sentido de que me ha permitido a tener esto más tiempo para hacer otras cosas, de alguna manera u otra también un poco me ha limitado, ¿no? A leer más o extraer fuentes de datos, así como Alicia, Scopus, así, ¿no? O sea, por mi propia cuenta. O sea, me ha limitado en ese aspecto. Pero por otra parte tiene su ventaja, ¿no? Que me da más tiempo para hacer otras actividades académicas o de uso personal. Pero ha cambiado su forma de repente de leer, de investigar o de repente de redactar que suele usar. Sí, en gran parte sí, porque yo cuando ingresé a la universidad, al primer año, primer y segundo ciclo, ya existía la IA, ¿no? Pero no, Mm. no la utilizaba. Yo recién supe su existencia en 2025, ¿Qué fue? Mm. el año pasado. Mm.
y ya. Sí. Pero, ¿por qué tanto? El año pasado recién, ¿no? Sí, el año pasado porque mis compañeros me decían, ¿por qué lo haces así, no? O sea, de la forma manual, un poco tradicional, investigaba en Google, o incluso me iba a base de datos. Y me dijeron, pero si hay ChatGPT, ya hay esto, lo otro. Entonces comencé a utilizarlo incluso en las herramientas como Canva, ya las que conocemos, las tradicionales, el agregado y a todas esas aplicaciones, ya eso es algo normal. Ujú. Bueno. Objetivo específico número dos, tres preguntas más. Pregunta nueve, ¿de qué manera la inteligencia artificial le ayuda a comprender o analizar información académica? Eh, en el sentido de que me permite reflexionar de lo que trata en sí el tema, ¿no? Por decir, hay algo que no entiendo y yo le pido que me lo explique detalle a detalle. Entonces, de repente la IA me lo pone de manera muy profesional, muy coloquial, digamos, ¿no? Pero si yo le vuelvo a pedir que me lo detalle, como para mi nivel estudiante y cosas así, me permite armar mi propio concepto a través de ese entendimiento más sencillo, ¿no? Mm, claro. Listo. Pregunta 10. Cuando recibe una respuesta generada por inteligencia artificial, ¿cómo evalúa si esa información es correcta, confiable o útil? De alguna manera, todos tenemos conocimientos previos, ¿no? Incluso cuando el profesor él expone su material en clase, al menos a mí, yo siempre tomo nota de lo que dice y contrasto de alguna manera lo que me manda la IA y lo que también el profesor pidió. Entonces, si veo que hay alguna inconsistencia en eso, le vuelvo a corregir y mandar que me ayude en que eso no es, sino decirle lo que en verdad pide. En pocos son los casos, ¿no? Que he hecho una búsqueda de fuentes originales como hacía antes, ¿no? De la que sepa de la IA. También el nivel de detalle, porque a veces uno se da cuenta, ¿no? Cuando sientes que le pides introducción para tu proyecto de investigación y tu introducción es como que muy pobre, no tiene los contenidos que debería tener, ¿no? Ujú. Y todo eso. E incluso también no solo me quedo con ChatGPT, sino ahora, después utilizaba Perplexity y ahora utilizo el DeepSeek, que creo que es una herramienta mejor, o a veces Claude también. El Hay Lips. muchas herramientas que son muy buenas para el tema académico, entonces comparo también en cada IA cuál es mejor y me quedo con esas respuestas y así. Claro. Y otra preguntita que no suelen hacer los estudiantes no universitarios en que cuando verifican una información no ven si tienen alguna fuente confiable, ¿no? ¿Haces eso? ¿Verificas si tiene Cuando en la fuente? rúbrica es, por decir, un informe o cosas así, ¿no? Es necesario tener referencias bibliográficas, ¿no? Que sean confiables y que al momento de entrar exista pues esa página, ¿no? Ese artículo. Muchas veces por el tiempo o a veces que no me organizo, decido mandar tal cual están las referencias y me he dado con la sorpresa de que justamente me bajan puntos porque no revisé. El profesor entró al enlace donde supuestamente había citado en mi informe Me y no parece. había ese enlace en sí, o sea, Así es, era así es. finta a veces, ¿no? Hay que tener cuidado también en los trabajos de investigación, también ocurren eso, porque más Sí, se fijan en ujú, unas preguntas de los jurados puede ser que, a ver, deme en este enlace, de repente abre, ingrese ahí, o de dónde saca esa información. Vas y eso. ponte que no Sí, encuentres la fuente, esté caducado el enlace, o ajá. incluso cuando Sí tú me ha armas tu pasado prompt. ¿Sí la ha que pasado? Ah, mire. sí, hay dos profesores, ¿no? De investigación que ya he tenido, ¿no? Desarrollo de pensamiento crítico y ya un poco me olvidé el nombre del curso, Ujú. pero sí he tenido dos profesores que han hecho que hagamos toda esa chamba, ¿no? Entonces, Claro. nos han recomendado que sí es buena la IA, pero más que todo para nosotros esto también poner de nuestra parte y ver, ¿no? Las referencias que estén bien y todo eso.
Pregunta 11. ¿Cómo influye la inteligencia artificial en su capacidad para interpretar, argumentar o tomar una posición frente a un tema académico? Ah, como dije, no, a veces la IA me da textos un poco difíciles, complejos, ¿no? Y mediante ello yo puedo pedirle que los desglose en conceptos más fáciles, ¿no? En donde me dé diferentes ángulos de percepción y pueda enriquecer lo que es la comprensión y pueda interpretarlo de manera diferente, ¿no? Ujú. En la argumentación también muchas veces el profesor pregunta algo en clase y con los conocimientos previos que tengo yo puedo decirlo de una manera más más simple, no muy pobre, pero mediante esa argumentación que me puede dar la IA, ya yo también a mi manera lo puedo expresar un poco más coloquial, ¿no? Toma de posición también. Ujú. Y la IA le ayuda a construir argumentos, ya sean propios. Sí, porque de alguna manera u otra tú lees, le pides, dame un argumento de tal tema. Ujú. Y la IA obviamente te lo da, pero no lo dices tal cual está ahí, salvo que lo leas. Porque argumentar no es leer, es esto prácticamente como que decir qué es lo que le corresponde a ese tema, ¿no? Defender la postura que está presentando, sea a favor o en contra, ¿no? Eh, Algo más sólido. Ahí está. Ujú. Listo. Objetivo específico número 3. Tres preguntas más. Pregunta 12. ¿Qué beneficios considera que aporta la inteligencia artificial en su aprendizaje y en el desarrollo de su pensamiento crítico? ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, con respecto a mi aprendizaje, Ujú. creo que sería el acceso a información actualizada y diversa, ¿no? Donde puedo obtener información sobre prácticamente cualquier tema de manera rápida. La IA también se adapta a mi nivel y mi ritmo, explicando conceptos de diferentes maneras, hasta que lo pueda entender. La disponibilidad, que es prácticamente todo el día, cualquier hora y límite de uso, ¿no? Salvo que sea para generar imágenes o cosas así. Pero con respecto a información, puedo estudiar y resolver dudas en cualquier momento. La reducción de la carga administrativa. La IA me ayuda a organizar información, resumir textos y así tener tiempo para enfocarme en otras cosas, ya sean académicas o personales. Lo que es para mi pensamiento crítico, la exposición a múltiples perspectivas. La IA puede presentarme muchos enfoques, pero fomenta lo que es la apertura mental, ¿no? O sea, lo que yo puedo ya decir a partir de esos conceptos. En la práctica de análisis, que al evaluar las respuestas de la IA, ejercito constantemente mi capacidad, ¿no? De análisis y verificar que lo que me dice es cierto. Identificación de sesgos también, aprendo a reconocer cuando la información puede estar sesgada, incompleta. Y eso, no sé, pero muchos nos damos cuenta, también siento que es como una intuición o algo así, de que no hay necesidad de leer, demorarse en leer, sino que darle una leída así rápida, como que una vista general, un panorama general, y te das cuenta de que no está completo el texto, no es lo que tú querías. Ujú. Y bueno, y la mejora en la formulación de preguntas. Para obtener buenas respuestas he aprendido que debo hacer preguntas más precisas y profundas, porque a veces lo toma de manera muy general. Sí. Correcto. Pregunta 13. ¿De qué manera la inteligencia artificial contribuye a la reflexión, análisis o resolución de problemas académicos? Ah, en la reflexión me plantea preguntas que no había considerado a veces sobre un tema en específico, ¿no? Lo que me obliga a profundizar en mi comprensión. También me ofrece analogías y ejemplos que me ayudan a ver los conceptos desde nuevas perspectivas, o me invita a cuestionar mis propias ideas, a presentar argumentos contrarios bien fundamentados. En Ujú. el análisis, descompone problemas complejos en partes más manejables, facilitando su comprensión.
Em, Organiza lo que es la información de manera lógica, mostrando relaciones de causa-efecto. En la resolución de problemas, por ejemplo, sugiere múltiples enfoques, no para un mismo problema. Explica el razonamiento detrás de cada solución. Permite probar diferentes soluciones en un entorno simulado y ofrece soluciones alternativas también. Incluso para cualquier problema que tú le pidas o algún tema en específico, siempre el último te pregunta si lo que te mandó está bien, ¿no? O hay algún detalle que modificar y todo eso. Algunas IA ya está como que te pregunta. Ujú. Y así, Correcto. Pregunta 14. ¿Qué riesgos o limitaciones identifica en el uso frecuente de inteligencia artificial durante su formación universitaria? bien. Con respecto a los riesgos, la dependencia excesiva, creo yo. O sea, la preocupación constante por volverse un poco perezoso, perezosa, ¿no? Mentalmente y perder la capacidad de pensar de manera autónoma. La deshonestidad académica, a veces yo sentí esa, como que ese miedo de presentar trabajos generados por la IA como propios, ¿no? Lo que constituye lo que viene a ser plagio. La información incorrecta, o sea, la IA puede alucinar o proporcionar información falsa con apariencia de verdad. Incluso un profesor que nos estaba enseñando un curso de investigación nos daba prompts, ¿no? Los prompts son como que las indicaciones textuales que le das a la IA para que te genere algo. Y dentro de ese prompt decía no alucines. Entonces, como digo, la IA a veces alucina y se va más allá de lo que es real. La pérdida de habilidades fundamentales, ¿no? Que es esto, pensar de manera crítica muchas veces, la falta de profundidad, que a veces la IA da respuestas muy superficiales que pueden reemplazar el estudio profundo. Y los sesgos algorítmicos, ¿no? La IA puede reflejar sesgos presentes en los datos de entrenamiento. En Ujú. las limitaciones, bueno, hay la falta de contexto personalizado, ¿no? Eh, limitaciones en creatividad. Muchas veces, como dije, al menos en este ciclo, no sabía qué emprender, porque ese era el trabajo que presentar para la segunda unidad. Y no iba a haber examen, solo eso teníamos que presentar. Entonces le pedí a la IA que me dé como que 30 ideas de emprendimiento, pero leyendo ninguna me convencía. Entonces al final me di cuenta que el emprendimiento o la creatividad como tal de la persona nunca le va a reemplazar la IA. Siempre tú tienes que ver tu contexto, tú más que nadie vas a saber qué es lo que le hace falta a tu ciudad, a tu entorno. Ujú. Entonces con respecto a eso, no podemos decir que la IA puede superar al ser humano en ese aspecto. La barrera de acceso, ¿no? Algunas herramientas son de pago o requieren conexión a internet estable. También hay un poco de complicación en ello. Y la actualización de información, ¿no? No muchas veces las diferentes IA se actualizan con respecto a informaciones. Y más que todo si son de carácter político o histórico, ¿no? Ujú. ¿Y ha percibido dependencia de algunas herramientas que usas? Eh, Como tal de la IA, sí, como le dije, ahorita prácticamente para todo utilizo lo que es DeepSeek, porque incluso no hay límite para anexar PDFs. Puedo anexar hasta 20 PDFs, 30, 50 PDFs sin límite de uso, imágenes. No me genera imágenes, pero sí puedo anexarlas. En cambio, en ChatGPT, en Perplexity me he dado cuenta que de ahí cobran, ¿no? Ujú. Luego, a veces he utilizado Gemini, que recién también este año he utilizado Gemini, que me dijeron que era para generar imágenes. Y bueno, sí me parece interesante y todo eso. Listo. Vamos a finalizar con esta pregunta de cierre, la pregunta número 15. ¿Desea agregar alguna experiencia o reflexión o recomendación sobre el uso de la inteligencia artificial y el pensamiento crítico en estudiantes universitarios? ¿O simplemente me podrías brindar un mensaje
de repente a los docentes, estudiantes o autoridades universitarias sobre este tema tratado. Ujú. Bien, a modo de reflexión, por las experiencias también que le he contado, ¿no? La IA no es una herramienta, ¿no? Demasiado chévere, bueno, en términos así, ¿no? Muy extraordinaria, pero no es mágica como tal, como dice, su utilidad depende completamente de cómo la usemos, de cómo la entrenemos. Si la vemos como un sustituto de pensamiento, va a empobrecer nuestro aprendizaje. Si la vemos como un complemento, puede potenciarlo enormemente. Y como docentes, nosotros estamos también para apoyarnos en la IA, no para querer decir, ah, ya entonces los alumnos ahorita pueden ver, resolver los ejercicios en la IA, pero así como ellos tienen de apoyo la IA, tenemos nosotros que estar como apoyo para ellos, ¿no? Y, y hacer un poco más, hacerles un poco más de dificultad en entender, contextualizar lo que son las situaciones problemáticas con su forma de entender los números, ¿no? Correcto. Y eso sería parte de mi reflexión. Muchísimas gracias, estudiante M3. Hemos concluido con las preguntas de la entrevista. Le agradezco sinceramente por su tiempo, ¿no? Por su participación y por la información que me ha brindado para esta investigación. Muchas gracias por su colaboración. Nos vemos pronto. Gracias. Ya, gracias a usted también.